infecciones dermatológicas en VIH, la doctora Mónica Alejandra Gaviria Muñoz, médica dermatóloga de la UPB, docente de dermatología de la UPB, dermatóloga del programa de ITS y VIH en la Clínica Universidad Pontificia Bolivariana desde el año 2000. Es una médica que ha trabajado intensamente en el programa de VIH, conoce muy bien esta patología y es un gran referente para nosotros y nos ha sacado de muchas. Doctora, muchas gracias. Buenas tardes. Algunos podrán ser alumnos míos de pregrado en Bolivariana y otros son compañeros de trabajo. Yo soy egresada de Bolivariana y seguí como docente en la clínica, y desde el año 2000 que está el programa, pues me ha tocado una evolución de 18 años en la forma en que los pacientes de VIH están consultando a dermatología. Pienso que ha sido un cambio positivo. Entonces, a través de la conferencia quiero mostrar casos interesantes y que a los médicos generales les quede la idea de la importancia de acercarse a estos pacientes y hacer un enfoque adecuado. Perdón. ¿Con cuál? Dime con cuál. Sí, pero no sé con cuál de los dos. ¿Cuál lo dice? Entonces, el médico general que va a recibir estos pacientes en consulta externa o en urgencias es el que va a sospechar y el que tiene el primer acercamiento a los pacientes. Entonces, en manos de ellos es que debemos fomentar la educación para que puedan enfocarlos bien. ¿Cuándo sospechar que un paciente con una enfermedad dermatológica tiene VIH? Cuando es una dermatosis severa, cuando no ha respondido al tratamiento, algunas dermatosis de novo severas. En la historia clínica hacemos el enfoque normal como con cualquier paciente. Yo siempre les insisto, tengan siempre en cuenta los CD4 actuales del paciente, porque eso nos va a orientar a pensar si el paciente tiene una infección oportunista o no. Las oportunistas aparecen generalmente cuando los conteos de CD4 son menores de 200, cuando la inmunosupresión es severa. Algunas otras dermatosis aparecen con cualquier conteo de CD4, pero ese conteo es muy importante. La carga viral, los medicamentos antirretrovirales que el paciente está tomando, porque algunos tienen efectos secundarios en piel. Las profilaxis que reciben porque a veces han tenido histoplasmosis, criptococosis y el paciente de pronto suspende la profilaxis secundaria y puede haber reactivación de estas enfermedades. Y siempre en los pacientes con VIH pedir el VRL al menos una vez al año o RPR, porque recuerden que es la gran simuladora y ellos, si no se protegen, se pueden estar reinfectando con otras ITS. Cuando el paciente consulta por una dermatosis y tiene más de 200 CD4, yo pienso que pueden tener algo de tranquilidad y no pensar que tiene una infección oportunista, sino cualquier dermatosis de piel que no va a llevarlo a la muerte. Si tiene menos de 200 CD4, ese paciente siempre hay que hacerle descartar la oportunista y se deberían tomar 2 biopsias de piel. El gráfico va a mostrar para qué. Entonces, una muestra, nosotros usamos los punch, una muestra, a ver aquí el pointer, esta muestra del punch que va en el tubo seco estéril es para procesar para microbiología. No es que uno siempre sospeche que la enfermedad es X o Y, muchas veces es por descarte, entonces se debe cultivar tanto para bacterias, para hongos, para micobacterias TB y no TB. O sea, hay que hacerle todo el perfil. Cuando tú haces cultivos, debes hablar con el laboratorio para saber en cuánto tiempo te van a procesar la muestra, porque si pasa mucho tiempo, la muestra se puede perder. Y la otra muestra que va en formol es la que va para patología.
para la tinción convencional de hematoxilina eosina y las coloraciones especiales, que les van a solicitar si piensan en Mycobacteria ZN, en hongos Paz y plata metenamina. Recuerden que la patología tiene baja sensibilidad para detectar los microorganismos y no es capaz de identificar el agente. O sea, te puede decir coloración para hongos positiva, pero no te dice si es un cripto, si es un histo. Entonces, por eso es que hay que hacer los cultivos. Esta publicación es vieja, es del 2007, pero fue un estudio muy bonito que lo realizamos cuando la doctora Luz Marina Peláez era parte de nuestro equipo de trabajo y la doctora Beatriz Orozco, que es otra dermatóloga, y hacíamos la consulta conjunta y les teníamos una base de datos a los pacientes en los cuales a todo paciente que consultaba le revisábamos la piel a ver si tenía alguna dermatosis y vamos a ver los gráficos que muestran qué pasaba en ese momento, hace 11 años. Entonces se encontró una muestra de 349 pacientes donde el promedio de edad era 38 años, adultos jóvenes. La mayoría de ellos eran hombres. En promedio tenían unos conteos de CD4 con una inmunosupresión moderada, se tuvo en cuenta el del ingreso y del final. Y discriminamos las patologías dermatológicas en infecciosas y no infecciosas. En esa época nuestros pacientes presentaban más patologías infecciosas. Las infecciosas las discriminamos de acuerdo al agente etiológico y predominaron las infecciones virales seguidas de las micóticas. Ahora vamos a ver que pues, los que todavía están viendo pacientes, eso ha cambiado mucho. En estas fotos quiero pues representar las patologías. Aquí podemos ver, este paciente tenía un herpes simple en la fosa nasal. Este paciente un sarcoma de Kaposi originado por el herpes 8, un herpes simple perianal y cogiendo escroto, un herpes zóster, moluscos virales y leucoplasia vellosa oral, que estas fueron las dermatosis infecciosas más frecuentes en nuestro estudio. La más frecuente entre las virales fue el papilomavirus humano. Las manifestaciones pueden ser condilomas comunes y corrientes o de mayor tamaño o más difíciles de tratar. El herpes zóster lo describen que puede ser recurrente multidermatómico. Yo siempre lo he visto como el normal, no lo he visto multidermatómico ni las recurrencias muy escasas, pero la mayoría de pacientes tienen el antecedente de haber tenido un herpes zóster en cualquier momento de la evolución. Y estas úlceras crónicas correspondían a una infección por herpes simple. Entonces, paciente con una úlcera mucocutánea crónica de más de un mes de evolución se pone en categoría C. Estas úlceras, si uno les toma un test de SAM, va a dar positivo, porque a uno le dicen tome el test de SAM cuando haya las vesículas. En los pacientes con VIH pueden dar positivos en la fase de úlceras. Entonces, es un examen muy sencillo de hacer y que nos permite hacer un diagnóstico rápidamente. Mirar siempre la boca de los pacientes, cuando el paciente no tiene el diagnóstico y si es un adulto joven y no tiene antecedente de trasplante renal y usted le ve esas placas blanquecinas en el borde lateral de la lengua, en un solo lado o en ambos lados, que al frotarlo con un bajalenguas no desprende y tiene esta característica de tener mucosa sana alternando con mucosa afectada, piensa en leucoplasia vellosa oral. Y esto solo requiere tratamiento con terapia antirretroviral, no hay que hacer un tratamiento adicional. Y si el paciente no tiene VIH, pídale la prueba porque es altamente sospechoso de infección. Los moluscos virales son comunes en los niños, pero en adultos jóvenes, sobre todo en cara o en genitales, deben hacer sospechar de que el paciente puede tener VIH. Recuerden sospechar moluscos virales en lesiones que son brillantes, que son umbilicadas y que al apretarlas sale el cuerpo del molusco. La segunda en frecuencia en nuestro estudio era las infecciones micóticas. La candidiasis oral, que la conocemos, la sonicomicosis,
y estos dos pacientes tenían una histoplasmosis diseminada. Cuando nosotros vimos este paciente con la doctora Beatriz, nosotros dijimos, no, eso es un sarcoma de Kaposi, eso se veía muy violáceo, y resultó que era una histoplasmosis y lo remitimos al San Vicente, no sé el desenlace, pero veíamos mucho. Y estas lesiones de aspecto moluscoide o de molusco gigante, siempre hay que descartar histo versus cripto, ¿listo? Entonces hay que tomar biopsia de piel y correlacionar con la clínica si el paciente tiene síntomas pulmonares o síntomas neurológicos. La candidiasis oral en un adulto joven que no esté consumiendo antibióticos, que no use esteroides sistémicos o inhalados, debe hacer sospechar que el paciente tenga VIH. Es normal que lo tengan los niños y los ancianos, pero no un adulto joven. Recuerden que al frotar las placas del Muget queda una base sangrante, entonces eso le hace sospechar que es una candidiasis oral. Las tiñas fue otra de las infecciones micóticas que tuvimos. Este paciente tenía esta placa anular en una sola mano, unilateral, y la estaban tratando como una dermatitis de contacto. Entonces le hicimos KOH del cultivo y era una tiña manum. Y el otro una tiña ungueal por un dermatofito. La histoplasmosis muy polimorfa, ya les mencioné que puede tener lesiones como de molusco, generalmente son lesiones diseminadas por la fungemia, pueden hacer cuadros de pápulas, de pústulas foliculares. El rostro de este paciente parecía que tuviera como un impétigo. Ese paciente ya estaba diagnosticado, no estaba mal sistémicamente, fue a mi consultorio particular, le tomamos las biopsias, aislamos el histoplasma y se le inició tratamiento con itraconazol porque no ameritaba pues tratamiento con anfotericina B y evolucionó satisfactoriamente. De las bacterianas, las que más tuvimos, se quedó. Allá. La sífilis, recuerde, la gran simuladora, siempre que haya lesiones palmoplantares, pidan la prueba, si les da negativo, llamen al laboratorio y digan, por favor, diluyan SBRL o SRPR porque puede hacer un fenómeno de prozona. No se queden tranquilos con ese resultado, porque lo más seguro es que ese paciente tenga una sífilis secundaria. Los pacientes con VIH pueden tener el chancro primario con las lesiones en piel simultáneamente, tener varios chancros, pues tienen muy polimorfo su clínica. Hay criterios para hacer punción lumbar y dicen que es conteos de CD4 menor de 200, para descartar neurosífilis. Es importante evaluar esa parte porque el tratamiento sería diferente, ya que la penicilina benzatínica no pasa la barrera hematoencefálica y el tratamiento de los pacientes con VIH es igual a un paciente inmunocompetente. Lo único es que si es alérgico a la penicilina no se le debe dar tetraciclina, hay que desensibilizar. Se está pegando. ¿A dónde voy? Eso. Devuélvete. Se fue. Devuélvete. Entonces, Dios mío. Yo no voy a tocar nada, ¿te devuelves, por favor? Todas estas cosas no las hemos visto, no las hemos vuelto a ver más. O sea, ha cambiado la consulta. Más. Yo te digo cuándo paras. Ahí. Otra más, qué pena. Ya. Una más. Ya. Ven, yo ya le hago entonces. Tuberculosis, ya vimos la conferencia previa, seguimos viendo casos. Cuando haya tuberculosis cutánea también hay que pedir prueba de VIH. En este caso ambos parecen una escrofuloderma, que es el drenaje de la tuberculosis ganglionar a piel. El diagnóstico se hace con directo y cultivo para micobacterias. Y el tratamiento de la TB cutánea es igual al de la TB pulmonar, no cambia el esquema.
La tuberculosis puede dar con cualquier conteo de CD4, para que lo tengan en cuenta. Esa no tiene que estar inmunosuprimido para presentarlo, incluso lo hacen dentro del síndrome de reconstitución inmune. Las piodermitis, muy importante, estos son pacientes que tienden a tener estafilococo meticilino resistentes, entonces hay que ponerles otro tipo de antibióticos. El trimetoprina es una opción muy buena. Este paciente, los hombres ahora pues la moda es depilarse, se depilan los vellos del tórax y fácilmente hacen unas foliculitis y pues se profundiza, y este caso parece ya casi como un carbunco porque se están juntando como unos abscesos o unos forúnculos preesternales, y la secreción dio pues que era estafilometicilino resistente. Estaba hospitalizado en la clínica, les tienen que dar a veces vancomicina, linezolid. Ya pasamos de las patologías infecciosas y vamos a ver lo que nosotros encontramos en ese momento en las patologías no infecciosas. Lo más frecuente era la dermatitis seborreica y la cerosis, y en el listado vemos el porcentaje de otras patologías. La dermatitis seborreica es muy común en pacientes con y sin VIH. Recuerden que la ubicación es en áreas pilosas de la cara, en cuero cabelludo, en región preesternal, en región interescapular. Pueden ser cuadros más severos, más difíciles de tratar, entonces sugieran la prueba de VIH a este tipo de pacientes. La cerosis, la forma severa, ya son ictiosis, que ya todos la reconocen como piel como escama de pescado, que puede ser por la pérdida de peso de ellos, que favorece la cerosis. Los estados carenciales. Me da susto pasar porque se va. Aquí se saltó. Bueno. Dentro de las no infecciosas, en frecuencia encontramos toxicodermias, que es las lesiones dermatológicas relacionadas con los medicamentos. Sabemos que los pacientes con VIH son polimedicados, y vemos en esta foto una pigmentación de las uñas en bandas que se llama melanoniquia estriada, que puede verse relacionado con la acidobudina junto con la pigmentación de la mucosa oral. También vemos eritrodermias por antirretrovirales o por trimetoprinsulfa. Las eritrodermias es eritema y descamación de más del 80% de la superficie corporal. Lesiones a tipo eritema multiforme, urticarianas. Aquí había una pigmentación azul de la lúnula. Esos son unos ejemplos. Todos, pues las personas que son expertas en el manejo de los antirretrovirales también han visto el cambio que ha habido en la forma en que se medican los pacientes. A mí me tocó ver que tomaban muchas pastillas con muchos efectos secundarios, cada vez son menor número de pastillas al día, de mayor adherencia, pues más fácil de seguir el esquema. En este grupo de medicamentos les marqué esos dos porque son los que se asocian con manifestaciones en piel. La acidobudina ya la vimos relacionada con la pigmentación de uñas y mucosas, y el abacavir da el síndrome de hipersensibilidad al abacavir, que se puede ver por pues hay un grupo de medicamentos que favorecen eso, y corresponde a UNDRES, que son las lesiones en piel, las adenopatías y los trastornos hepáticos. Recuerden que si un paciente tiene síndrome de hipersensibilidad a un medicamento, no lo puede volver a consumir porque puede presentar una reacción fatal. En este otro grupo de antirretrovirales, todos están resaltados porque todos ellos pueden dar con frecuencia toxicodermia, sobre todo a tipo eritema multiforme o síndrome de Steven-Johnson. Y si un medicamento de esa familia ocasiona una toxicodermia, si utilizan otro de la misma familia puede desencadenarlo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. De los inhibidores de proteasa, a mí me tocó ver cuando los pacientes tomaban indinavir y hacen una reacción como cuando están tomando isotretinoína oral. Hacen la onicocriptosis, hacen la cerosis, hacen keilitis, pero pues es un medicamento que ya pasó a la historia, solo es por mencionarlo. El atazanavir en mucosas, lo único que vemos relacionado es la ictiosis, pues que no tiene implicaciones realmente, es más como razones estéticas. El enfuvirtida ahora lo vamos a ver con un caso que yo tuve, que da muchas reacciones locales en el sitio de la inyección, y pues esos son los que me parecen más importantes, pues como con relación a manifestaciones en piel por el uso de los antirretrovirales.
Bueno, aquí un ejemplo de la lipodistrofia, por eso la estaudina ya no se utiliza, los IP también se dejaron de utilizar por eso. Son pacientes que parecen con un Cushing, pero con la cara chupada, no hacen facies de luna. Entonces se les disminuye la grasa de los surcos nasolabiales o la grasita de Bouchat, hacen la jiba de búfalo, disminución de la grasa en la región temporal, ginecomastia y aumento de la grasa, no es de la pared abdominal, sino de las vísceras. Por eso nos sirve la liposucción. Aquí serviría la lipo y aquí en esto se utilizan los rellenos, porque eso pues realmente causa un estigma y se puede hacer manejo por dermatología o cirugía plástica, pero cuando los pacientes tengan buen conteo de CD4. También vimos tumores, cáncer. Esto es un vasocelular superficial, esto es un escamocelular en un condiloma, que se considera, aquí es un carcinoma verrucoso. Este era un paciente que le habían operado un escamocelular del conducto auditivo, tenía un injerto, le estaban haciendo radioterapia, pero estaba presentando recurrencia. Entonces pueden ser tumores de piel con un comportamiento más agresivo. Entonces, en nuestro estudio encontramos que casi la totalidad de los pacientes tenían alguna manifestación dermatológica y la relación era más común de los 930 diagnósticos dermatológicos, cada paciente podía tener 3 entidades diferentes. Y la relación de patología infecciosa y no infecciosa era una relación de 2:1. En los últimos años vamos a ver unas fotos clínicas, estábamos con unas estudiantes de pregrado tratando de volver a repetir el estudio, pero están como perdidas, algunas se fueron, están estudiando por fuera, entonces el trabajo quedó en veremos. Pero estamos viendo con mayor frecuencia el sarcoma de Kaposi como parte del síndrome de reconstitución inmune. Recuerden que hay 5 tipos de sarcoma de Kaposi, el relacionado con pacientes con VIH o epidémico es más de personas jóvenes, afecta mucosas. En este caso él tenía compromiso en el paladar y este compromiso de la esclera y en el párpado inferior. El tratamiento, si es una enfermedad localizada, se puede hacer crioterapia, se puede hacer infiltraciones con bleomicina, pero si hay compromiso sistémico requiere manejo con oncología y con la terapia antirretroviral. ¿Qué pasamos? Vamos a ver 3 casos. El primero fue un paciente que me lo remitieron por una lesión en la mejilla derecha con un conteo de C4 muy bajo, menos de 200. La carga viral estaba relativamente bien, había tenido una tuberculosis miliar y una anemia, estaba en segunda fase de tratamiento para tuberculosis, estaba con profilaxis primaria con trimestoprim y tenía terapia antirretroviral. Esta era la lesión. No era una úlcera, sino una placa deprimida en la mejilla derecha, asintomática, y por ese antecedente de tuberculosis miliar, pues dijimos, de pronto es una TB cutánea, entonces se le tomó biopsia tanto para hematoxilina como para cultivos. Bueno, ¿y por qué a veces me funciona? Bueno, el paciente regresó para llevarnos los resultados sin tratamiento, o sea, así llegó él, sin haberle hecho ningún tratamiento, solo la terapia antirretroviral, nunca tuvo síntomas pulmonares y la biopsia, la hematoxilina eosina, mire que dice coloraciones especiales negativas, pero el cultivo de la biopsia aisló un histoplasma capsulatum. Entonces, él no tenía síntomas respiratorios, aunque le pedimos, pues había tenido la TB miliar. Yo pedí la interconsulta pues con el infectólogo, yo hablé telefónicamente con él, la idea era hospitalizarlo, el paciente no quería, se le iba a iniciar tratamiento con itraconazol oral y no supe más qué pasó, pero pues la importancia del cultivo concomitante con la biopsia, porque miren que la hematoxilina no lo diagnosticó, pero sí lo vimos en el cultivo. Entonces era un paciente con una histoplasmosis cutánea.
El segundo caso es un paciente que consultaba por lesiones pruriginosas en miembros superiores. Ya vamos a ver las fotos. Él había tenido multiresistencia, una inmunosupresión severa, tenía esos antecedentes importantes, estaba con terapia antirretroviral, por el antecedente de la criptococosis estaba con fluconazol, profilaxis secundaria y también el trimetoprim sulfa. En la cara, aquí en esta vemos que tenía unas placas de aspecto cicatricial hipocrómicas, la cara pues se veía de pronto como de un aspecto eczematoso, pero llamaba la atención las lesiones en miembros superiores, que a veces eran ampollas que al romperse dejaban erosiones, dejaban la discromía, no era fácil ver los quistes de Milium, entonces a mí se me metió que el señor tenía una porfiria cutánea tarda. La primera biopsia que tomé no me salió nada porque no tenía ampolla, le volví a insistir y se la repetí y pudimos encontrar en la coloración de Paz el engrosamiento de los vasos que es característico de las porfirias. Y se le midieron en sangre las porfirinas, en orina, porfirinas y coproporfirinas y dieron altas. Lamentablemente el paciente falleció, le íbamos a instalar el tratamiento con antimaláricos y flebotomías, pero él fallece. Pero fue un caso pues muy interesante por la dificultad para hacer el diagnóstico. O sea, no necesariamente les va a dar patologías infecciosas, pueden dar otro tipo de patologías. El caso 3, otro paciente hombre, tenía lipodistrofia, tenía muy buenos CD4, la carga viral en ese momento indetectable era menor de 40, que ya ahora es menor de 20, estaba con esa terapia antirretroviral, tenía esos antecedentes, había tenido un infarto, dislipidemia. Recuerden que la lipodistrofia no es solo la apariencia física, sino que se asocia con síndrome metabólico. Entonces, para la hepatitis B tomaba el entecavir, para la hipertensión estos otros, bueno, polimedicado. Entonces, el paciente consultaba era porque él se veía, con la lipodistrofia era muy evidente, la ginecomastia, aquí aparte de haber lipodistrofia eran los sitios de inyección del Enfuvirtidi, entonces hacía como unos nódulos indurados en los sitios de aplicación como por paniculitis. Aquí vemos mejor la ginecomastia y en los brazos también vamos a ver los nódulos que se le veían. Entonces, no solo era lipodistrofia, sino reacción en los sitios de inyección del antirretroviral. ¿Qué hacer con él? Muy complicado, pues lo llevamos a staff incluso y creo que se dijo que no podíamos hacer nada en ese momento. Para la ginecomastia sería una cirugía, la hace cirugía general, pero estas lesiones nodulares, no sé si cirugía plástica pues se sometería a hacer el procedimiento. Después de este recuento, pues en este momento que estoy viendo, muy pocas veces ya veo infecciones oportunistas, tiene que ser un paciente con diagnósticos tardíos y estoy viendo es patología convencional, están consultando por melasma, por queratosis seborreicas, por cáncer de piel, el papilomavirus humano sigue impresionante. Afortunadamente ya les están haciendo la citología anal, detectando pues cáncer en forma temprana, lesiones intraepiteliales y quería pues mostrarles un recuento de la patología dermatológica. Esta película, si la vieron, me pareció muy interesante ver, es demostrar cómo ha evolucionado la situación de estos pacientes del inicio de la terapia, que en esa época solo estaba la acidobudina y ahora contamos con un arsenal tan gigante, los pacientes con menos infecciones oportunistas, pero virando hacia patología cardiovascular. Muchas gracias.